tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Todo está en los libros, ya una novena entrega de este podcast que ha tenido bastante éxito. Por favor, suscríbanse y difundan. Hoy tengo un invitado bastante especial. Debo confesar que a mí uno de los temas que más me interesan son pues todo lo que tiene que ver con las distintas religiones. Siempre me ha llamado bastante la atención la historia de la religión, lo que es el misticismo, el simbolismo. Y debo confesar de que casi no sé del judaísmo, casi no sé de la cábala, a pesar de que siempre me ha interesado. Y por esta misma razón he invitado a un experto en cabalismo, un experto en judaísmo, un experto en cristianismo, que nos va a explicar pues estos temas tan interesantes y a veces difíciles de entender, cómo es, pues valga la redundancia, el misticismo, la cábala, las escuelas místicas. Su nombre es Tomás García Huidobro y Tomás es doctor en teología y es sacerdote. Voy a dar una pequeña semblanza antes de presentárselos. Tomás García Huidobro nació en Santiago de Chile en 1971. Realizó sus estudios de teología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Boston College School of Theology y en la Universidad de Deusto. Entre 2018 y 2019 ocupó la Francis C. Wade SG Chair en Marquette University. Actualmente se enseña en la Pontificia Universidad Gregoriana y en el Pontificio Instituto Oriental. Doctor en teología bíblica, sus intereses académicos giran en torno a las raíces judías del temprano misticismo cristiano. Desde ahí ha profundizado en temas como el Templo de Jerusalén, el sumo sacerdocio, la temprana teología adámica, la resurrección como transformación del creyente, entre otros. Las fuentes que ocupa en sus investigaciones son principalmente el Cuarto Evangelio, las cartas paulinas y la carta a los hebreos, además de un uso prolífico de la apócrifa judía y cristiana, la literatura gnóstica, la literatura rabínica y de las Eyalot, que no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, antes de nada, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bienvenido, Tomás. Es un honor que estés en este podcast. Tomás nos acompaña desde Roma. Efectivamente. Yo pensé que estabas en Chile, pero no me dice que está en Roma donde trabajas, ¿verdad, Tomás? Sí, Eres profesor. enseño materias que en relación con con el Evangelio de San Juan en la Universidad Gregoriana, sí, y también apócrifa eslava en la universidad, en el Pontificio Instituto Oriental. Perfecto. Me olvidé mencionar que Tomás ha viajado bastante y ha realizado bastantes estudios en Rusia, de los cuales ya nos hablará un poco. También le interesa mucho el budismo, ha estado en Japón tomando cursos de meditación y me interesa bastante esta mezcla de la filosofía oriental con el cristianismo, que espero ya nos hable un poco de ello. Y es jesuita, ¿verdad, Tomás? Sí, Eres yo soy de jesuita, sí. jesuita. Excelente. Bueno, Tomás, pues ¿qué te parece si empezamos? Y la primera pregunta que tengo es, ¿cuáles son los orígenes del judaísmo? Bueno, esa pregunta, para ser franco, no sé si será bueno empezar así, pero no estoy muy cualificado como para hacerla, ¿no? Porque es una pregunta abierta, una pregunta que, que genera mucha discusión. ¿Cuál es el origen del judaísmo? Es como la pregunta del millón. Lo que yo Claro, sí te puedo responder es cómo se va originando claro. el misticismo hebraico. Muy bien. Y en eso, siguiendo a la mayoría de los autores, uno diría que hay diversas como corrientes que van generando el primer misticismo hebraico, que estaría dado por la interpretación de Ezequiel 1, todo lo que es la visión del trono de Dios. Ese es un texto fuerte. Después otro texto fuerte va a ser el Cantar de los Cantares, en el desarrollo del temprano misticismo judío, y después otros textos que van a ser muy importantes van a ser las interpretaciones y especulaciones en torno a Génesis 1 y 3. A partir de estas corrientes se va a ir generando el primer misticismo
hebraico, teniendo en cuenta que, si tú quieres, nos podemos detener a la definición de lo que significa misticismo, Claro, porque es lo que te iba a preguntar de cómo se define el misticismo o qué es el misticismo. exactamente, ese es otro problema, porque, porque la verdad de las cosas es que los estudiosos de las religiones hablan mucho de si, primero, cómo definir misticismo, y segundo, si es un término adecuado para hablar del primer misticismo hebraico o del primer misticismo cristiano. Yo ocupo la palabra misticismo, la ocupo siempre y cuando aclaremos que es una palabra inadecuada y que son otros conceptos los que se ocupan en aquella época para hablar de misticismo. ¿Por qué? Porque misticismo nos alude, queramos o no, a un sistema religioso, a un sistema religioso que podemos definir como cristianismo, como judaísmo, etc. Y misticismo es una palabra que no se ocupa en la antigüedad. Es una palabra moderna que la ponemos en un contexto del siglo II, III antes de Cristo hasta el siglo II, III después de Cristo, y que la gente no la ocupaba. Eran otros términos los que se ocupaban. Entonces, hablemos de misticismo, pero sabiendo que estamos hablando de una cosa que es un poco diversa a cómo nosotros hoy entendemos el misticismo. Muy bien. Misticismo, como yo lo entiendo, es como una comunicación directa con Dios, ¿no? Sí, yo estoy Es, de acuerdo con eso, sí. es como el llegar a Dios y donde se produce una especie de éxtasis, ¿no? Como Sí, el éxtasis de San Juan, de Santa Teresa. Entonces, sí. ellos no se consideraban místicos en sí en esa No, yo época. creo que sí. Yo creo que San Juan, Santa Teresa sí, porque ellos ya son modernos, y Mm, son postmedievales, ¿no? Donde hay claro, una teología católica claro. y ellos la experiencia religiosa la entienden y la justifican a partir de un sistema De- religioso ya. sólido Entonces, que te dice, mira, esta experiencia tuya es una experiencia mística, ¿no? En ese sentido es misticismo, porque hay un como un, ¿cómo lo puedo decir? Se enmarca dentro de un contexto dentro de religioso unos formal, parámetros, biológico, claro. espiritual, con una orden religiosa, en el caso de Santa Teresa, San Juan de la Cruz lo mismo, etc. En cambio, en el judaísmo, por ejemplo, de San Pablo, Mm, ahí ya no, po. Ahí, tú no tienes ningún contexto religioso que te soporte la palabra misticismo. No solamente porque no se ocupaba, sino porque, primero, el judaísmo, si atendemos a que San Pablo era verdaderamente judío, eh, no existía como un judaísmo, con una teología judía, con un sistema judío que te pudiese decir San Pablo entra acá. No, existían judaísmos con mm, plural, ¿no? Diversos tipos de judaísmos, ¿no? Los esenios, qué sé yo, los fariseos, celotes, etcétera. Diversos grupos, ¿no? Dentro de claro. los fariseos, muchos grupos. Entonces, no hay, a diferencia de Santa Teresa, como un marco conceptual que te diga y que te refrende que tu experiencia ha sido una experiencia Mística. mística, por decirlo de alguna manera. Entonces, a ver si estoy entendiendo, Tomás. El misticismo entonces es parte de un sistema religioso, es decir, usar esa Yo creo que palabra sí. ya se define a partir de unos parámetros. Sin embargo, en los primeros siglos en el cristianismo temprano, por así decirlo, no había este sistema, No, es decir, exactamente, no tal se cual. podía definir. Entonces, Tal cual. mi pregunta es, Tomás, ¿cuándo se empieza a definir, cuándo se empiezan a hacer estos sistemas religiosos que definen al misticismo? ¿Cuándo se empiezan a... Mira, yo creo que en el caso del cristianismo, primero, para terminar con el punto, ¿no? Antes de responder la pregunta, para terminar con el punto, es decir, si Pablo entonces no lo enmarcamos como un místico, entonces, ¿qué es? Bueno, Exactamente, miremos qué es lo que él habla de sus experiencias religiosas. claro. Y él, para hablar de sus experiencias religiosas, generalmente ocupa distintos verbos, como por ejemplo, ver, contemplar, aparecer, revelación, visión, etcétera, ¿no? Son todos verbos que te van diciendo que él ha tenido una experiencia visionaria de el objeto, la gloria de Dios,
la gloria de Dios manifestada en el cuerpo de Jesús, el Señor Jesús, etc. O sea, son experiencias visionarias, como tú dijiste muy bien al inicio, de éxtasis, Claro. y él define su experiencia de ese modo. Yo he tenido revelaciones, yo he tenido visiones, no me puedo gloriar de ello, nadie se podría gloriar de ello, pero yo conozco un hombre, bla, 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 bla. Es decir, los términos que ocupa San Pablo son otros. Ahora, cuando esa experiencia un poco, por así decirlo, más libre, se va configurando hacia un misticismo, por así decirlo, yo creo que cuando a la par, tanto el judaísmo como el cristianismo se van institucionalizando. Es decir, según mi punto de vista, el judaísmo antes de la destrucción del templo de Jerusalén eran distintas ramas, era un árbol con distintas ramas. El canon se estaba formando, a pesar de que eso se discute. Existía, ¿cómo se llama? Estaba el de la diáspora, el judaísmo en Jerusalén, etc. Es decir, habían muchos judaísmos. Después de la destrucción del templo, paralelamente con el surgimiento también del cristianismo que se va desarrollando, en la medida en que ambas religiones se van teologizando, por así decirlo, yo creo que ya es más apropiado hablar de misticismo en ese sentido. Sí, porque por ejemplo, ¿qué pasa con el misticismo? El misticismo siempre implica que hay un sistema religioso que refrenda tu experiencia. Si no, en el caso de Santa Teresa, en el caso de San Francisco de Asís, ellos hay una tensión entre la experiencia religiosa de ellos y lo que te diga o no la iglesia. Si la iglesia te va a decir, ¿es verdaderamente una experiencia religiosa? ¿Eres realmente un místico o no? En el caso de San Francisco dijeron que sí, y toman la experiencia de San Francisco y la incorporan a la experiencia religiosa católica. Lo mismo que Santa Teresa, lo mismo San Juan de la Cruz. Pero hay otros muchos místicos de los cuales esta relación con la iglesia no se refrenda y pasan de ser místicos a ser herejes o poseídos o qué sé yo, ¿no? Ya es otro término el que se ocupa, ya no son místicos, sino que son gente que está poseída, es gente que son herejes, etc. Es decir, antes de estos sistemas religiosos que definen lo místico. Exactamente, antes de los sistemas religiosos que definen qué es místico y qué no es místico, hay una libertad bastante grande porque no existen estos sistemas religiosos. Claro. Entonces, no se puede considerar a San Pablo, por ejemplo, como un místico. O sea, mira, podemos ocupar la palabra místico, Pero mi en punto esa de época, vista, teniendo en pero cuenta que en sabiendo que en esa esa época época es otro el contexto. es otro. Claro. Entonces, ¿cómo se le llamaría en esa época, Tomás? ¿Una revelación o Revelación, visiones, qué sé yo, se apareció, lo contemplé, escuché, son todas experiencias muy sensitivas, por así decirlo, pero que se enmarcan en un proceso formativo de un sistema religioso, que va a aparecer después. Claro. Tomás, en el judaísmo, yo he escuchado bastante que la escuela mística del judaísmo es la cábala. Me gustaría preguntarte qué relación hay entre la cábala y el misticismo y sobre todo qué es la cábala. Bueno, empecemos Mira, con qué es la lo de cábala. la cábala, para serte franco, no te lo puedo decir mucho, ¿ah? Porque, o sea, el judaísmo, el misticismo, por así decirlo, judaico, es uno que se va desarrollando en distintas etapas. Mm, La primera etapa es la etapa de Ezequiel hasta el siglo III, IV después de Cristo, que se llama el misticismo de la Merkabá, del trono de Dios. Después hay un periodo que se llama el misticismo de las Gejalot, que es un cuerpo literario que está traducido al inglés, con una muy buena traducción, donde se hablan de descender a los palacios celestiales, ¿no? En vez de ascender, se habla de descender, es decir, de ir en la medida en que tú te vas adentrando en tu así interior, es, vas ascendiendo a una realidad superior. claro. Y después del Gejalot viene la Cábala. La Cábala
Yo no soy experto en Cábala, para serte franco. Yo lo que he estudiado realmente es la Merkabah y la Gehalot. Pero la Cábala, los expertos dicen que es ¿cómo se llama? Es el punto culmen de la mística, de la mística hebrea que se desarrolla tanto en Francia como en España. Sí. Y la cábala nunca he entendido bien, Tomás, ¿es una serie de libros, es una serie de prácticas, es una especie de abordar temas sagrados? Es decir, en temas generales, ¿qué es la cábala? No, en En términos términos, generales, perdón. yo diría que es un sistema religioso, de carácter místico, que adopta una cierta interpretación de la Sagrada Escritura, una interpretación fuertemente alegórica de la Sagrada Escritura y que tienen un marco referencial que, bueno, que algunos llamarán que es pseudonóstico, en el sentido que habla de las emanaciones que van surgiendo a través de Dios y que las emanaciones, las emanaciones divinas van configurando un sistema que se equipara al árbol de la vida o que se equipara a un prototipo humano ideal a lo cual nosotros estamos llamados a, ¿cómo se llama? Emular, por así decirlo, ¿no? Y ¿qué otra cosa? Claro, eso básicamente, a través de una interpretación, como yo decía, alegórica de la Biblia y el cenit de todo este movimiento a nivel literario es el Zohar, que es la obra culmen de la mística moderna o medieval judía. Entonces, la cábala, como yo lo entiendo, no es que sea una serie de libros, ¿verdad? Que digan, esto es la cábala, sino es más bien una forma de experimentar la vida, ¿no? Por así decirlo, quizás una forma de, de interpretar textos. Yo O, creo que sí, es una manera de es interpretar. decir, Son textos. más que haya un algo, más que haya un objeto físico que te digan, esta es la cábala, ya sea un texto, ya sea un... No, eh, yo creo que son distintas cosas la cábala, lo que yo claro, entiendo, ¿no? Yo creo que la cábala son un conjunto de libros, pero sin duda, ¿no? El mm, Zohar ocupa el lugar más preponderante, según mi entender, sí. Pero también es una hermenéutica la cábala, ¿no? Es claro, decir, es una manera de aproximarse aproximación. de aproximación a los textos sagrados, una manera de entender la Torá, una manera de entender cada letra de la Torá que juega un papel en este puzzle donde la Torá se entiende de una manera bastante elástica, ¿no? Es decir, se interpreta de distintas maneras, de distintos puntos de vista, etc. Y yo diría con un alto contenido, y en esto se diferencia con el Talmud, por ejemplo, ¿cómo se llama? Alegórico. Claro. Tomás, a mí siempre me ha interesado bastante la figura de Jesús, sobre todo el Jesús histórico. Ya que estamos hablando de judaísmo, me gustaría preguntarte si Jesús fue un judío convencional, en el amplio sentido de la palabra, y si se sabe si practicó la cábala o hay alguna relación. Mira, yo diría, partiendo por la segunda pregunta, ¿no? Yo creo que no. Sí. O sea, porque en su época no existía la cábala. O Cuando, sea, el primer libro que podríamos decir podríamos decir que tiene algo con respecto a la futura cábala, sí, es el libro de la creación, el Sefer Yetzirah. Este libro, algunos dicen que es del siglo tercero, algunos llegan a decir que incluso del siglo segundo, pero en todo caso tampoco toca a Jesús. O sea, Jesús claro. yo creo que no tiene nada que ver con la cábala. Entonces el concepto de cábala, estamos hablando de los primeros siglos después de Cristo, ¿no? No, yo creo que la cábala es desde el siglo X para adelante, ¿no? Oh, ok, ok, ok. Entonces Jesús se enmarca en el primer momento de la mística judía, que es el que yo te decía, que se llama el de la Merkabah, ponte tú, que tienen que ver con la visión. La Merkabah son sobre todo a partir de textos apocalípticos que tienen que ver con personas
principalmente héroes veterotestamentarios, aunque no solamente héroes veterotestamentarios, tenemos el caso de San Pablo, que ascienden a los cielos y contemplan la gloria de Dios en los cielos. Y además, generalmente se les da una cierta revelación. El ejemplo, bueno, tenemos el libro del Apocalipsis, es un ejemplo, pero en la literatura apócrifa tenemos mucho, ¿no? Tenemos el segundo libro de Enoch, el primer libro de Enoch, el tercer libro de Enoch, tenemos el Apocalipsis de Abraham, tenemos, qué sé yo, la escalera de Jacob, una literatura extensa al respecto, pero las características principales son estas. Ascender a los cielos, ser transfigurado en los cielos y recibir una revelación en los cielos delante del trono de Dios. Y eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento, es decir, Claro. la kenosis primitiva habla de Jesús que ha muerto, ha resucitado. ¿Qué significa la resurrección? Ascender a los cielos, como dice la carta a los Hebreos, entrar en el templo celestial, ser transfigurado como rey y sumo sacerdote y sentarse a la diestra del Padre. Es decir, cumple todos los requisitos de esta mística de la Merkabah. Qué interesante está eso, Tomás. Antes de que se me olvide, el episodio de la transfiguración de Jesús que encontramos en el Nuevo Testamento, que está el profeta Elías y Moisés, ¿no? Me Sí, parece. sí. Que tiene que ver con este primer misticismo judío, por lo que estoy entendiendo. Me gustaría preguntarte qué importancia tiene Elías y Moisés en esto del misticismo judío, o por qué aparecen en este episodio de la transfiguración, es decir, cuál es el simbolismo de que aparezcan ambos. Es interesante porque uno podría esperar que apareciesen otros. Ujú. A ver, lo primero que decir, ¿no? Que la transfiguración de Jesús tiene un simbolismo muy rico. O sea, Jesús se transfigura, Jesús se llega a visualizarse como un otro, ¿no? Con una naturaleza angelical que está reflejada en sus vestidos, pero también es una naturaleza adámica, ¿no? Que también está reflejada en sus vestidos, en el resplandor, la voz, la vocación. Los discípulos que caen rostro a tierra, ¿no? Como si fuese una teofanía delante de una imagen de Dios. Y Es corrígeme si decir, estoy mal, Tomás, pero creo que es la primera vez que Jesús tiene noción de que va a morir, ¿no? Por lo a que eso no sabría responderte, pero por supuesto que hay una relación porque al final, está en camino a Jerusalén y creo que después de la transfiguración, esto no lo traigo preparado ni tengo mis notas, pero creo que dice, algo le preguntan sus discípulos y dice que así el hombre tendrá que perecer, algo así, no sí, recuerdo. y más interesante aún todavía es que se hace referencia a la resurrección. Es decir, la resurrección de cada uno es la transfiguración en el fondo, ¿no? En seres angelicales, de naturaleza adámica, etcétera, ¿no? El resplandor de la gloria, el monte, que significa. Ahora, Moisés y Elías. Moisés se entiende desde todo punto de vista, ¿no? Jesús viene a ser la plenitud de la ley, la plenitud de la Torá, pero también Moisés es un ser ¿cómo se llama? Místico, por así decirlo, ¿no? En el sentido de que hay mucha bibliografía en la época de Jesús, de Josefo, de Filón de Alejandría, después hay otros textos mucho más antiguos de Jesús que se llama Ezequiel el dramaturgo, que hablan de que Moisés en el monte Sinaí se transfiguró y adoptó cualidades angelicales, reales, etcétera, ¿no? Eso es muy Entonces se entiende interesante. también desde ese punto de vista. Y Elías es más interesante porque Elías es el prototipo de aquel que ha ascendido a los cielos y que esperan que retorne cuando llegue la plenitud de los tiempos. Pero no era el único. Enoc era otro personaje que había subido a los cielos sin morir en el fondo. Eh, con respecto a Moisés, Tomás, siempre se me ha hecho muy interesante la figura de Moisés, porque como bien dices, existe esta literatura de su transfiguración. Incluso en el Viejo Testamento se dice que hablaba cara a cara con Dios, que le veía la Sí, cara a Dios, que yo creo que es el sí, punto máximo del misticismo. Sin sí, embargo, no se le permite entrar a la tierra prometida porque había sí, dudado. sí. Yo siempre he tenido conflicto con esto, Tomás. Tú como sacerdote, como teólogo, es decir, alguien que le veía la cara a Dios y que no puede entrar a la tierra prometida, ¿qué pasa ahí?
Es curioso, sí, yo tampoco, bueno, no lo he pensado mucho, para serte franco, pero no sabría qué decirte. Lo que sí a mí me parece muy interesante de Moisés es que Moisés tiene toda una evolución, es decir, generalmente cuando hablamos de la mística hebraica primera, la gente dice Enoch, Enoch Metatron y qué sé yo, ese tipo de figuras, ¿no? Que son más de la apócrifa, pero que tienen una impronta, ¿no? En este, pero Moisés también. O sea, Moisés, hay toda una literatura muy temprana, que es de carácter judía y también samaritana, que hablan de la transfiguración de Moisés, de cómo Moisés se va adoptando características adámicas, características angelicales, es saludado en los cielos, los ángeles se postran delante de él en algunos otros textos, él se sienta en un trono, juzga a los ángeles, etc. Es decir, hay toda una corriente que desarrolla el tema de Moisés como prototipo de De Jesús, del ¿no? De alguna místico, por manera. decirlo de Y, alguna y, manera. y de alguna manera Moisés como una prefiguración de Jesús, ¿no? Es decir, Exactamente, sin duda, del Antiguo Testamento y luego sin esta duda. prefigura, Jesús luego hace, perdón, Moisés, un, un, bueno, valga la redundancia, una prefiguración de Jesús en todo esto de la transfiguración, ¿no? Sin duda, Que sin esto es muy duda. O sea, sabes que interesante, es tan importante lo que dices en el sentido de que, bueno, Jesús es la prefiguración de todo. Jesús es como Mesías, ¿no? En el Nuevo Testamento. Es claro, la plenitud de todo lo que Israel esperaba. Es decir, Moisés está muy presente en la figura de Jesús, pero también Adán, también exactamente. Abraham, también José, etcétera. Es decir, tú cualquier cosa, si leemos las escrituras de una manera más flexible, por así decirlo, encontramos que Jesús te da para todo y que eso era lo que trataban de transmitir los evangelistas, es decir, la plenitud de la esperanza mesiánica, sea Moisés, sea David, sea Elías, sea quien sea, está encarnado en Jesús. Y a mí siempre se me ha hecho muy interesante esta relación entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento con este tema de la prefiguración, porque también muchos símbolos, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el árbol del bien y del mal puede ser una prefiguración de la cruz, ¿no? Es decir, que de Absolutamente, alguna mente se redime los pecados, o absolutamente. Eva, Antiguo Testamento, y si leemos el nombre empezando de atrás para adelante, es ave, ¿no? Que también se relaciona con la Virgen María como una forma de redimir los pecados, ¿no? Quizás, Yo Tomás, creo, yo, yo creo que tienen razón, solamente apuntar una cosa, lo que tú dices, ponte tú, ilustra una flexibilidad que es muy necesaria para leer estos textos. ¿Por qué? claro, Porque el texto del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, nosotros tenemos una visión muy occidental, que tiene origen protestante, que está a través de la reforma de Lutero, que es el texto. ¿Qué es lo que te dice el texto? ¿Qué es lo que el texto quiere decirte? ¿Qué es lo que, cuál es la historia, como si fuese una cosa positivista, objetiva, de lo que cuál es la verdad del texto? ¿No? Y ahí tenemos que mirar la traducción, que sea una traducción correcta o no, la hermenéutica, qué tipo de exégesis, etc. Pero esta gente no se preocupaba de eso. Si tú le dices a un judío del siglo primero, ¿qué es lo que te dice el texto? ¿Cuál es la verdad del texto? Te van a mirar como diciendo, el texto para ellos es una herramienta. Es una herramienta de trabajo, es como tu coche, que tú tomas todos los días para ir a la universidad. Que si no tienes el coche, no vas a poder llegar a la universidad. Y el coche tú lo ocupas en una dirección, en otra dirección, tienes que preocuparte de ponerle benzina, etc. La Biblia es lo mismo para esta gente y el Nuevo Testamento es lo mismo. Es decir, son herramientas que te permiten llegar y tú las puedes combinar este texto con este otro, a través de una palabra, a través de una idea, etc. Es decir, por ejemplo, la elasticidad que tenía San Pablo esto es lo que se llama Midrash, ¿no? Para interpretar el Antiguo Testamento, era enorme. claro. Pues
Me has enseñado algo ya, Tomás, muy interesante. Primero que la cábala es algo que surge pues en la época medieval, ¿verdad? Sí, Es decir, el término de cábala como tal ya me dices que es el siglo X aproximadamente, pero que este primer misticismo que evoluciona quizás hacia la cábala tenía que ver sí. con este tema de la transfiguración, ¿verdad? De la transfiguración yo diría, lo que tiene que ver es ascender a los cielos, Ascender a los cielos. estar delante de Dios, ser transfigurado y recibir algún tipo de revelación. Eso es muy importante también. Perfecto, Tomás. Me gustaría preguntarte, Tomás, yo he escuchado bastante que el cristianismo no desarrolló una escuela mística como lo hizo el judaísmo con la cábala o como lo hizo el islam. Me gustaría preguntarte qué opinión tienes al respecto. No, yo no estoy de acuerdo. Mm. No, yo creo que el cristianismo es súper místico, ocupando esa expresión, que sabemos las limitaciones, pero es muy místico de origen y que tenemos distintos tipos de misticismo en el catolicismo y en la iglesia ortodoxa, ¿no? Que son muy variados. Yo diría que el misticismo puede tener una aproximación que tiene que ver con la realidad donde se aprecia la realidad como tal, que tendría siendo muy judío, y el misticismo puede tener una cosa como de escaparse de la realidad, como ascender a los cielos, etc. Yo creo que ambas tendencias están presentes en distintas corrientes del misticismo cristiano oriental y occidental. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola es encontrar a Dios en todas las cosas, es decir, es una cosa que la realidad te muestra a Dios. Pero tú después tienes otros autores que te van a decir que no, que sobre todo de tendencia ortodoxa, de tendencia más platónica, de que hay que escapar de este mundo, ¿no? No aferrarse a las cosas terrenales, pasajeras, etc. No, yo creo que el cristianismo es súper, en ese sentido, da mucho, Pero, da mucha mística por todos lados. pero si hay una especie de escuela mística dentro del cristianismo, Tomás, es decir, fuera de los ejercicios espirituales, me parece, de San Ignacio de Loyola, hay textos que de alguna manera, no sé, te dicen cómo, Ah, como escuela en ese sentido, sí, sí, eh, sí, mira, buena pregunta. cómo Yo no sé, adentrarte, fíjate. cómo adentrarte No, para tener sí, a una mí también experiencia. se me vendría a la mente, como dices tú muy bien, San Ignacio de Loyola, porque es muy metódico él y Claro, tiene una metodología, exactamente. le enseña una metodología. Santa Teresa, bueno, tú sabes mucho más que yo, pero yo no tengo idea, yo creo que no, ¿no? No, no lo sé, no sé si fuera de su poesía, lo mismo con San Juan. Bueno, mira, yo he estudiado bastante el cántico espiritual de San Juan de la Cruz y yo creo que sí hay una especie de método, pero en sus comentarios, que de hecho los comentarios, San Juan de la Cruz comentó todas sus obras y se dice que es mucho más difícil leer los comentarios que explican sus poemas que los poemas en sí. Y yo leyendo los comentarios, sobre todo el cántico espiritual, sí creo que hay una especie de método, pero hay que ponerlo en orden. Oye, Es pero es interesante lo que tú dices con respecto a, por ejemplo, que la misma poesía sea el método. exactamente, exactamente. Pero bueno, pero realmente, como te digo, yo creo que el método está en los comentarios de esa poesía. Es decir, los comentarios de San Juan te dan bastante información y con términos teológicos que yo creo que por eso es difícil de entenderlos, pero hasta donde yo he podido adentrarme, yo creo que sí hay una especie de método que sería bueno, pues no sé, no sé si ya alguien lo haya hecho, pues crear como esto el método de San Juan, ¿no? Mm, Partiendo fascinante. de sus comentarios. Tomás, ahorita que estamos hablando del misticismo, del cristianismo, que me dices que el cristianismo, pues obviamente es bastante místico, el cristianismo pone mucha énfasis en la palabra, ¿verdad? Es decir, Sí, en el logos, sí. en el verbo. El misticismo se relaciona con el silencio, ¿verdad? Sí. El vaciar la mente. ¿Cómo se concilian palabra y silencio en el cristianismo?
Tomás? Es decir, Mira, yo creo, mira, yo una vez le escuché una prédica a un cura, a un monje benedictino que me respondió esa pregunta, que es muy bonita, que si en el prólogo de San Juan dice que en principio estaba la palabra, claro, uno tiene que decir, bueno, ¿y antes de la palabra qué? Antes de la palabra era el silencio, y es desde el silencio que sale la palabra, así es. Totalmente de acuerdo. claro. Es decir, si la palabra empaña toda la creación, porque todo fue creado a través de la palabra, siempre hay que tener en cuenta de que la palabra es expresión del silencio. Eso es muy interesante. Es muy interesante porque ya entramos en filosofía de lenguaje, o yo estoy pensando en ello, de cómo el lenguaje permea nuestra realidad. Es decir, Exactamente, claro. cómo percibimos a través del lenguaje y cómo realmente el lenguaje es como decía el filósofo Wittgenstein, son como las palabras como herramientas que van moldeando la Bueno, realidad. y si consideramos que el logos es Cristo, poniéndonos joánicos, ¿no? Ujú. Que el logos es Cristo y que Dios ha creado a través de este logo. Este silencio se expresa a través de este logo en la creación. Cuando Dios contempla la creación, está contemplando a Cristo. Y en ese sentido, nosotros estamos llamados a contemplarlo también en la creación, lo que podría ser todo lo que tiene que ver con, sí, incluso con la ecología. Así es. Tomás, mencionaste el Evangelio según San Juan. Me gustaría, ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque a mí es el Evangelio que más me llama la atención, me parece el Evangelio más místico, más, no sé si llamarle gnóstico. ¿Qué diferencias ves tú entre el Evangelio de San Juan y los otros evangelios canónicos? Los otros evangelios canónicos. Bueno, primero son dos ramas. Yo creo que San Juan conocía a los autores, no a los autores, perdón, a las obras de los evangelios sinópticos. Yo creo que los conocía, pero yo creo que era una escuela distinta, una escuela distinta que, sí, pero yo una escuela distinta en el modo de expresar lo que ellos entendían por la identidad de Jesús. Porque yo creo que tanto los sinópticos como San Juan hay una clara idea de la divinidad de Jesús. Yo creo que eso está presente desde muy temprano. Esto ya está presente en los sinópticos, pero la expresan de un modo diverso. San Juan tiene un modo de adentrarse al misterio, por así decirlo, que es diverso, que tiene que ver con la relación, que tiene, de nuevo, con una cantidad de significados, pero que tienen que ver con el creer en Cristo, con acercarse a Cristo, con permanecer en Cristo, que tiene que ver con acercarse, lo dije, pero Sí. bueno, una serie de verbos que tienen que ver con esta dinámica. Es una dinámica que se da entre el creyente y Cristo, y que resuelve el gran paradigma, ¿no? ¿Quién es Cristo al final? Se me hace muy interesante que, por ejemplo, el Evangelio según San Juan deja fuera la exclamación de Cristo en la cruz de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Abandonado. Siempre me he preguntado por qué se deja fuera esa expresión que me parece que sí aparece, no sé si en los otros, son cuatro evangelios canónicos, ¿verdad? Si mal no me No, equivoco. o sea, sinópticos son cuatro evangelios canónicos, Canónicos. tres sinópticos y San Juan. ¿Por qué? Porque yo creo que tienen distintas teologías. Mm. Es decir, Señor, ¿por qué me has abandonado? Responde a un salmo, no me recuerdo el número del salmo, pero es una oración de plegaria de la persona que está abandonada, pero que después, en el abandono y en la depresión y en la desolación, encuentra finalmente que Dios la sostiene y lo alaba. Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para San Juan no, porque para San Juan Jesús es el rey siempre. Jesús siempre tiene como, por así decirlo, el control de la situación. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que dice en San Juan? O sea, que las palabras finales son como entregó su espíritu, todo se ha cumplido, una cosa así, ¿no? Es Entonces, decir, mira, todo lo que yo vine a esta tierra ya lo hice. Es decir, es otra cristología, por así decirlo. por como lo entiendo, Tomás, por lo que estás diciendo,
en el Evangelio de San Juan, Jesús sería más simbólico, más un arquetipo, sin mientras que en los duda. otros evangelios más humano, más histórico, más no tan simbólico como en el de San Juan. No tan simbólico, yo diría, sí, no tan simbólico, sí. Porque San Juan, por ejemplo, maneja mucho el tema, por ejemplo, San Juan no habla de los milagros. San Juan va a hablar de los símbolos. Entonces, ¿por qué habla de los, sí, o sea, de los signos, perdón, signos? ¿Por qué habla de los signos y no de los milagros? Porque para los sinópticos, los milagros son eh, como antecedentes del reino de los cielos en la tierra. Jesús viene a traer el reino de los cielos. Para San Juan, los signos, en vez de milagros, son eh, acontecimientos extraordinarios que tienen la virtud de hablar y de decirnos quién es Jesús. No se trata del reino de Dios, acá se trata de quién es Jesús. Eso es lo de San Juan. Así es. Creo que utilicé mal el término con evangelios porque dije canónicos y es sinópticos. Yo quería decir sinópticos Sinóptico, porque, sí. porque son los sinópticos, los gnósticos y los apócrifos, ¿verdad? No Mira, sé si haya más divisiones. no, yo creo que no, o sea, pero están los evangelios canónicos y están los evangelios, yo diría, no canónicos. De ahí ya se Ah, pueden ya. dividir mucho, porque están los gnósticos. Después el gnosticismo es un término muy difícil de definir. Lo mismo que Así hablábamos de es. la mística al principio, podemos decir del gnosticismo, porque hay libros, ponte tú, qué sé yo, el Evangelio de María, es gnóstico o no es gnóstico, y ahí se Ujú. pelean, o el Evangelio de Tomás tiene rasgos gnósticos, pero no es O completamente el de gnóstico. Judas, ¿no? El de También Judas es gnóstico total. es gnóstico, ya. ¿Sí? Y el gnosticismo es gnosticismo, se discute, se divide el gnosticismo, no se ¿Tú divide cómo, el gnosticismo como... tú cómo defines el gnosticismo a grandes rasgos? Yo creo que a grandes rasgos lo definiría como un sistema de pensamiento, un sistema hermenéutico, de raíces judías en el sentido que interpretan, es una interpretación de la Sagrada Escritura con una fuerte presencia platónica, neoplatónica, Perfecto. eh, y que tiene ciertas características, ¿no? Hay una gran como demonización de lo material, una sublimación de una dimensión espiritual en el hombre, que es como una luz divina, que tiene que volver a la casa desde donde salió, que es la casa del Padre, por así decirlo, ¿no? El león primordial. Y así, Así. diferentes características de esta. Me gustaría hacerte dos preguntas, Tomás, en relación al judaísmo y luego podemos ya entrar en otros temas. La primera es si tú crees que Jesús fue un judío convencional o no. Mira, yo creo que sí y no. Ujú. Yo creo que lo que nos hablan, por ejemplo, el evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo, desde mi punto de vista, corrige al Evangelio de San Marcos. Y una de las cosas en las cuales lo corrige es diciendo, mira, Jesús fue un rabino. Y en ese sentido fue un judío tradicional. Y yo creo que es verdad, yo creo que Jesús conocía la Torá, Jesús tenía una escuela alrededor de él, que eran sus discípulos y sus seguidores, que lo seguían también por el modo en que él interpretaba la Torá, ¿no? En ese sentido era tradicional, podría ser un rabino un poquitito más cercano a los fariseos. eh, Habían distintas escuelas de fariseísmo, pero más cercano a los fariseos, y en ese sentido era tradicional. Ahora, ¿en qué no era tradicional? Yo creo que primero en los milagros. O sea, él realizó, por lo menos las fuentes nos dicen, realizó ciertas cosas que eran extraordinarias, milagros que eran extraordinarios, y que lo hacían ser conscientes de una identidad especial. Y esa identidad especial es decir, oye, mira, a mí me están pasando cosas, a mí me están, creo que tengo una misión especial, lo hacen a él interpretar la Torá de una manera, como se dice, carismática. Es decir, después de mí, esta interpretación no la supera nadie, por así decirlo.
Entonces, lo común es el ser rabino, lo no común es adjudicarse una interpretación de la Torá de carácter carismático, fundado en sus milagros, que lo hace sentirse fuera del sistema Y que atrae a mucha gente. y que atrae a mucha gente. Y que atrae a mucha gente. Claro. Y que después, cuando se le reconozca como Mesías, sobre todo después de muerto, se va a hablar, se va a volver a su interpretación de la Torá, la interpretación que él había tenido durante su vida, se le va a adjudicar como un estatus especial, ¿no? Que es San Mateo, San Pablo. Tomás, a lo mejor esta pregunta es muy simple, pero realmente desconozco. ¿Jesús se proclamó a sí mismo como Mesías o no? No lo sabemos. Yo creo que sí. Yo creo que, mira, yo creo, de verdad, y yo he tenido una evolución en esto, pero yo creo que él tuvo una conciencia de sí mismo bastante elevada, ¿no? Como Mesías, como incluso, no se puede decir, pero yo creo que él tuvo una visión de sí mismo que fue evolucionando con el tiempo y que explica por qué tan rápido, si fue muy rápido, después de su muerte, que fuese proclamado como, o sea, fuese reconocido su carácter divino. Así es. Se dice que Pablo de Tarso fue el creador del cristianismo. He escuchado. ¿Tú estás de acuerdo en eso o no? En algún sentido sí, ¿no? En la teología al menos, ¿no? Quizás. Sí, en algún sentido sí, en la misma divinidad de Jesús, Así ¿no? es. La manera de entender la cristología adámica, la iglesia, el salir a los paganos, yo creo que sí, en algún sentido, no sé si sea el fundador, pero fundamental. Perfecto, Tomás. Tengo muchas preguntas. Es que la verdad me interesa mucho hablar con un teólogo y sacerdote. Se me hacen disciplinas muy interesantes. Así que disculpa que te esté pregunte y pregunte, Tomás, pero No, muy bien. muchos temas que no nos va a alcanzar el tiempo, pero estoy tratando de aquí de escoger lo que a mí me parece más importante. Conforme al hebreo y al misticismo, Tomás, yo recuerdo una obra de Fray Luis de León que se llama De los nombres de Cristo, donde dice Fray Luis que el hebreo es un lenguaje, es el lenguaje apropiado para expresar lo inefable, porque es un lenguaje bastante simbólico. ¿Tú estás de acuerdo en ello? Yo la verdad no sé nada de hebreo. Es decir, ¿tiene el hebreo algo de simbolismo que lo hace ser más propicio para acercarse a Dios? ¿O no lo crees realmente? No lo creo. No creo que sea especialmente más privilegiado que otras lenguas. No Ujú. creo. Porque realmente el acercarse a Dios sería mediante el silencio, ¿no? Exactamente, yo también creo. Bueno, no solamente el silencio, ¿no? También yo creo que O realmente, la oración, pero la oración yo siempre la veo como, eh, como en los, cuando meditan los budistas que tienen estas palabras, no recuerdo cómo se llaman, que te hacen enfocarte. mantras. Mantras, así es. Yo veo las oraciones como una especie de mantra para llegar al silencio, ¿no? Mm. Bueno, sí, pero yo creo que mira, yo aprecio mucho el silencio, te lo digo de verdad, o sea, en eso contigo completamente en comunión. Pero lo que sí, no es la única manera. Por ejemplo, los judíos en el Talmud, ¿no? Eh, Es un libro muy concreto. Es verdad que tiene un lenguaje alegórico también, pero no tan marcado como va a ser después la Cábala, ¿no? Pero, pero, pero el encuentro con Dios es a través de la realidad. Es como decir, eh, ¿cómo decirte, no? Las cosas, sí, es como, tienes razón tú en un sentido del silencio, ¿no? Pero hacer silencio para escuchar lo que te dice la realidad. Yo diría que eso es un poco también el Talmud. El Talmud es reconocer a Dios en todas las cosas. ¿En qué sentido? En el sentido de que toda la realidad está empapada de Torah. Entonces, si tú te levantas en la mañana de la cama, ¿a qué lado te va a salir? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo de la cama? Bueno, Rabí y Yal dice que si el lado derecho, bla, 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 Rabí no sé cuánto dice que es al lado izquierdo. Bueno, tú tomas una decisión.
Vas a prender el café en la mañana, pero no tiene que estar muy caliente ni muy tibio. ¿Cómo me tomo el café? Entonces uno diría, esta obsesión de los judíos de poner la Torá en cada parte de la realidad. Pero si pensamos qué sucede cuando hacemos ese ejercicio, es que estamos poniendo a Dios en todas las cosas. En todas las cosas estás dialogando con qué hubiese hecho Abraham, qué hubiese hecho Moisés en esta situación, etcétera, ¿no? Es decir, la realidad se convierte en un escenario donde tú estás dialogando todo el tiempo con la Torá. Es distinto que el silencio. El silencio es otra dinámica. ¿Es uno más místico que el otro? No, los dos son místicos. Pero es que la realidad humana es muchísimo más compleja. Así es. Y bueno, me imagino que estás dialogando con la realidad, pero en un nivel simbólico, ¿no? Es decir, en En un un nivel nivel simbólico. más elevado. Oye, ¿tú te acuerdas de esta película que yo la encuentro una maravilla, preciosa, ¿no? De el violinista en el tejado. Sí, Bueno, esa es la dinámica. Cuando este hombre va repartiendo la leche por el poblado y todo el tiempo le va preguntando a Dios alguna cosa, va preguntando a Dios otra cosa. Bueno, eso a un nivel más sofisticado sería qué dice la Torá en este caso, qué dice la Torá que tengo que hacer en este otro caso, Abraham qué hubiese hecho, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso empapa la realidad y que sería como, te hace vivir, como yo decía, como si esto fuese un teatro en un escenario lleno de Torá. claro, Yo lo encuentro fascinante. que así es como yo interpreto la cábala. Digo, yo la verdad no sé nada de cábala, pero por lo poco que hemos discutido, lo poco que he leído, como una forma de interpretar la realidad, es decir, que la cábala te enseña cómo tener esta conversación o este diálogo con Dios a partir de todo el mundo físico, ¿no? Claro, Quizás estoy equivocado, exactamente. lo digo, Del mundo físico y del mundo, en el caso de los judíos, ¿no? Que no es nuestro caso, pero en el caso de los judíos, de la Torá, cada letra de la Torá, ¿por qué están mezcladas? ¿Por qué una letra perdió un punto y otro punto no en otra letra? Etcétera. Todo da pretexto para hablar de Dios. que el hebreo es así muy simbólico, ¿no? Creo que no utiliza las vocales, ¿no? O sí, No, las vocales sí, pero surgieron después, surgieron en la Edad Media las vocales. ya, ya, Claro. ahí Entonces, no es me verdad acuerdo. que antes, en el tiempo de Jesús, cuando no existía el sistema vocálico, Ujú. daba para una interpretación mucho más amplia, porque una palabra podía significar distintas cosas. Así Pero es. eso es verdad en el tiempo de Jesús para muchas lenguas. Sí. Tomás, me gustaría hacerte esta pregunta que quizás es bastante amplia, pero hemos hablado de judaísmo, hemos hablado de cristianismo. Si el cristianismo parte del judaísmo, ¿por qué son religiones que están en conflicto o no están en conflicto? ¿Cuál es el estado actual de estas dos religiones, judaísmo y Mira, yo cristianismo? nunca me he movido mucho en el tema del diálogo ecuménico con los judíos, a pesar de que yo siento una admiración, o sea, una admiración enorme por todo lo que ellos han hecho, por todo lo que han contribuido, pero no he tenido la suerte. O sea, yo creo que la gran piedra de tope, por supuesto, que es Jesús, ¿no? Y cómo los cristianos, yo creo que los cristianos cuando fueron, ¿cómo se llama? Constantino se convirtió y después, posteriormente, se adoptó el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Es verdad que los judíos sufrieron, yo creo que muchísimo, 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 muchísimo a manos nuestras, ¿no? Yo creo lo que pasa, lo que me cuentan mis amigos que están más en la Hebrew University, me cuentan que ahora hay todo un movimiento que yo encuentro fascinante. Yo conozco algunos autores, pero que hay todo un movimiento en el judaísmo de decir Jesús es nuestro. Y en ese sentido de interpretarlo al modo nuestro, ¿no? Al modo judío. Él es judío, es nuestro. Cosa que no existía antes, ¿no? Y ya en el Talmud uno escucha mucho de que Jesús es como, bueno, una persona, un infiel, ¿no? Pero en el caso contemporáneo, yo creo que hay toda una tendencia de parte del judaísmo de decir Jesús es nuestro y la Hebrew University es conocida por tener excelentes profesores judíos del Nuevo Testamento. Entonces, ojalá que nos empecemos a encontrar más.
Así es, totalmente de acuerdo. Tomás, me gustaría hablar un poquito ahora de ti, porque se me hace muy interesante tus estudios, tus viajes. A mí una de las preguntas que me hicieron cuando estaba yo en el doctorado que no supe responder bien fue la siguiente: ¿cuál es la diferencia entre filosofía y teología? Bueno, obviamente teología tiene que ver con el estudio con Dios y filosofía con amor al conocimiento, pero a mí siempre me han parecido disciplinas bastante relacionadas. Me gustaría saber tu opinión. Bueno, ¿Cuál es la diferencia entre filosofía y teología? Es decir, yo diría que la gran diferencia, desde mi punto de vista, es que la, la teología parte de un supuesto que es la revelación. y la Que la, filosofía parte de la duda, ¿no? no, y la filosofía parte de la observación, parte del raciocinio. No, no está Dios metido como un elemento para dar sentido. La teología, en cambio, parte de la revelación. La revelación es el primer contenido que te da la teología. A partir de eso, la razón sirve para entender la revelación. La revelación va a ayudar a que la razón se enriquezca, que todo el potencial, como diría Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que todo el potencial que tiene la razón a partir de la revelación se manifiesta, ¿no? Así es. Tomás, me gustaría preguntarte cómo te iniciaste tú en los estudios de teología y cómo tomaste la decisión de ser sacerdote. A mí siempre me ha parecido eso, decisiones bastante fuertes, el renunciar a todo para y menos a Dios, ¿no? O el vivir para Dios. Y admiro las personas que toman esa decisión. Me gustaría preguntarte cómo tomas esa decisión, cómo te empiezas a interesar por la teología. ¿Te viene desde niño? No lo sé, No, yo no sé déjame. cómo te pasó a ti, pero a mí la teología, yo entré primero a estudiar Derecho cuando salí de la escuela, ¿no? Salí del colegio, entré a estudiar Derecho a una muy buena universidad, y, pero yo lo primero que hice fue ir a mirar la biblioteca de teología. Y me pasé, yo creo que pasé la escuela de Derecho leyendo libros de teología. Este, la teología a mí siempre me ha gustado mucho. Después, cuando entré a la Compañía de Jesús, que yo era muy niño, la verdad, tenía 21 años, qué sé yo, la teología, cuando la empecé a estudiar a los 27, me fascinó. Y sí, pues la teología para mí es como, sí, me fascina realmente. Y yo empecé a estudiar todo este tema así más del misticismo con una pregunta que llegué a Estados Unidos, al Boston College, ¿no? Llegué con la pregunta acerca de la resurrección. Entonces, ¿qué significaba? ¿Por qué había tantas diversas interpretaciones en los mismos evangelios sobre el significado de la resurrección? ¿Por qué tan distintas? ¿Qué podía significar en el siglo primero? Y de ahí me metí. Después otra persona que a mí me ha ayudado mucho en la vida es un profesor de Marquette University que se llama Andrei Orlov, que me introdujo en todo esto de las raíces judías del misticismo cristiano. Con él hemos trabajado en ruso, muchas cosas, también en español. Ha sido para mí como un gran maestro. Entonces, distintas cosas que me han ido. Algo que me sorprende bastante, Tomás, es que, bueno, aparte de ser doctor en teología, sacerdote, pues eres académico, es decir, tienes un sinfín de publicaciones. Los invito a todos, amigos, a que vean la página de Tomás García Huidobro. En, así la pueden, como se dice ahora, googlear. Y ahí pues hay una infinidad de libros, de artículos. Y mi pregunta es la siguiente: ¿se puede ser sacerdote y académico a la vez? Y te pregunto porque lo académico siempre se relaciona más con la razón y pues el sacerdocio con la fe, ¿no? Dos cosas que a veces están peleadas. Yo no opino que estén peleadas, pero mucha gente las ve como dos disciplinas que no se pueden conciliar. Y No, mira, mi a, pregunta es, a mí me pasa que sí, yo creo que, para serte bien sincero, lo primero, yo soy académico, en el sentido que es mi vocación desde chiquitín. Desde chiquitín siempre me gustaron los libros, jugaba que enseñaba.
sea, desde chiquitín siempre he sido la parte académica, lo escribía siendo muy niño, tratados de no sé qué cosa. Entonces, siempre ha sido eso. Y el sacerdocio llegó como un regalo, yo creo que complementario. Y yo creo que sí se puede. No sé si cuál es tu experiencia, pero yo cada libro que escribo, bueno, la parte latosa es la parte de la corrección, así, de redacción, de normas tipográficas, etcétera. Pero la primera parte de cada libro es una expresión, en el caso mío, muy personal de, sí, de experiencias religiosas, sí. Perfecto. Y Tomás, ¿qué opinas tú del protestantismo? Y lo mencionamos muy de pasada. Hemos hablado del judaísmo, del cristianismo, pero el protestantismo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo lo que sé del protestantismo es que, al menos en sus orígenes, querían tener una experiencia más directa con Dios, sin que la Iglesia Católica estuviese en medio, y volver a un cristianismo primitivo. Me gustaría saber tu opinión, es decir, ¿sigue siendo así o no? ¿Qué tipo y cómo difiere del catolicismo Bueno, actualmente? mira, para serte franco, yo creo que protestantismo hay tantos y tan variados, ¿no? Hay tantas Ujú. iglesias protestantes, evangélicas, anglicanas, etcétera, que es difícil decir en general. Pero yo creo que las dos cosas que tú has dicho son ciertas. Yo creo que ellos siempre están en búsqueda de un encuentro auténtico, directo con Dios, etcétera, que no esté mediado. Eh, Después tú dijiste otra cosa, un segundo elemento nombraste. El cristianismo primitivo, No, 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 quizás. no, de los protestantes. Pero yo sí creo que sí, que tienes razón, que ellos están en búsqueda siempre de un encuentro directo, no mediado. Eh, yo creo que han tenido experiencias maravillosas, ¿no? Las iglesias evangélicas en Latinoamérica, de donde yo soy, son una experiencia realmente maravillosa de redescubrir la palabra, de hacerla viva en la comunidad y a través de la comunidad, la lectura popular de la Biblia, etcétera, ¿no? Que han ayudado mucho a la experiencia católica. Eh, lo que sí yo creo que el tema, el corazón de Lutero, que era la justificación a partir de la fe, yo creo que eso se ha evolucionado. Y en eso nos hemos ido acercando católicos y protestantes. Los protestantes en el sentido de no hacer toda la exégesis o la hermenéutica a partir de este principio, y los católicos reconociendo que hay una verdad muy fuerte en esa lectura de San Pablo. Y Tomás, mencionaste hace unos momentos que algo que nosotros interpretamos la Biblia de acuerdo a esta tradición protestante y que no hay mucha flexibilidad. No sé si lo entendí bien. Yo creo que sí, es eso. O sea, lo que pasa es que yo creo que en el origen, en el origen de la Reforma Protestante, Erasmo de Rotterdam, Lutero y otros, Ujú. existía una obsesión. Bueno, primero se estaban redescubriendo las lenguas clásicas, que nadie las conocía en Europa, es decir, el griego, ¿cómo se llama? El hebreo, etcétera. Y estos gigantes, Erasmo de Rotterdam, Lutero, son los primeros de una caravana de gente que empieza a leer de nuevo las lenguas originales y a darse cuenta de que hay traducciones, por ejemplo, la que era más usada en esa época, la de San Jerónimo, que Que era la eran Biblia políglota, ¿no? Me parece. exacto, que eran traducciones erróneas. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí, no? Que la pregunta que está de fondo cuando se hace ese ejercicio, tanto Lutero ¿cómo se llama? Rotterdam, es decir, ¿cuál es la verdad de este texto? ¿Qué es lo que este texto me quiere decir? Puede ser que el texto no te quiera decir una cosa. Eso es lo que hemos ido aprendiendo ahora. El texto te puede decir mil cosas distintas. Pero ¿y cómo si es un solo texto? No, es una herramienta. Y una herramienta que se puede ocupar de distintas maneras dependiendo del lugar en que estés, de los idiomas que hables, si tú tienes una ideología de género que quieres ¿cómo se llama? Justificar o defender, o el feminismo, o el neocolonialismo.
etcétera, ¿no? O como lo que ya hago yo, ¿no? Desde el punto de vista del misticismo judío. Es decir, es una herramienta muy grande la Biblia. Depende de muchas cosas el modo en que la ocupamos. Y esa es la maravilla, porque es una literatura judía. Y la literatura judía por naturaleza es así, así es la Biblia. O sea, este Queda, afán por descubrir la verdad, yo creo que es una cosa que nos hizo mucho mal durante muchos siglos en la entonces, interpretación bíblica. en la exégesis, ¿verdad? Mm. Entonces, el protestantismo tiene una visión muy rígida de la Biblia, No, yo creo que gracias ahora no, pero yo creo que en el inicio en sí. el O sea, inicio. en el inicio ellos tenían la obsesión de descubrir, o sea, solo la escritura basta, ¿no? Bueno, para que Exactamente. solo la escritura baste, necesitas saber qué es lo que te dice la escritura. Y para saber lo que dice la escritura, necesitas saber las lenguas, después y ahí empiezan poco a poco a aparecer los métodos, el método histórico crítico. Una veneración por la palabra escrita, ¿no? Sí, que está muy bien, pero que siempre tiene que tener elasticidad. Es decir, por así ejemplo, es. cuando estuvo de moda el método histórico crítico, no existía nada más que no fuera el método histórico crítico. Después el método narrativo, el método, ¿cómo se llama? Retórico, etcétera, etcétera. Está muy bien que hayan muchos métodos, pero que hayan 1000 es mucho mejor. Claro. Y entonces el judaísmo es más flexible en ese aspecto, siempre Yo ha creo que sido más. sí. Y yo creo que Sí, tiene que porque ver ¿sabes también qué? con, sí, Porque fíjate tú qué interesante, en el Evangelio de San Juan sobre todo, ¿no? La verdad es un tema súper importante, la verdad os hará libre, etcétera, ¿no? La verdad implica un contenido en algún sentido, a pesar de que San Juan habla de una persona, pero finalmente se va a traducir en la tradición católica como un contenido. Los judíos no tienen eso. Los judíos es la comunidad la que va interpretando qué es la verdad en el momento concreto y que después va a ir evolucionando. así es, como el hebreo fue evolucionando, ¿no? Por Exacto. lo que hemos hablado, un lenguaje más abierto que daba para distintas interpretaciones, yo creo que tiene que ver, a lo mejor no, a lo mejor sí con esta interpretación de Dios o del mundo, del universo. Sí. Em, Hablando ya del hebreo y ahorita que mencionabas estas lenguas clásicas, tú que estás en Roma, aprovecho para hacerte algunas preguntas que eres sacerdote. En estos tiempos, ¿qué función tiene el latín? Es decir, ¿el latín ha desaparecido ya? ¿Se sigue utilizando? ¿Sigue siendo la lengua oficial del Vaticano? ¿Es para Yo no tengo idea, documentos? pero yo no tengo idea, pero me imagino que muy poco. Acuérdate que cuando, que cuando renunció el Papa Benedicto, él Sí. renunció en una reunión con otro obispo y qué sé yo, él hace su speech en latín y la gente se miró como diciendo de qué está hablando y solamente uno o dos personas dijeron, oh, está renunciando. Habían entendido. Es decir, yo creo que el latín, no, ahora es el italiano la lengua de la iglesia. Sí, el Ah, italiano. ya. ¿Y tú como sacerdote no tuviste que aprender latín y es Sí, un... pero no me interesaba, así que lo Sí. dejé. O sea, lo aprendí, hice el examen y después lo dejé. A mí me interesaba más el griego, el hebreo, y después aprendí el paleoeslavo, que es como la lengua latina de las lenguas eslavo. Entonces esto de que los sacerdotes tienen que saber latín y sigue siendo el latín importante, no, ya es algo del pasado. Yo creo, me da la Sí. impresión, sí. A pesar de que si alguien me escuchara acá en Roma me mataría, pero Pero no, interesante. Y otra opinión que tengo que siempre le he querido preguntar a un sacerdote es, ¿qué opinas de los exorcismos? Es decir, sigue habiendo sacerdotes en Roma que nada más son exorcistas, es algo que no se habla. ¿Cuál es tu opinión al respecto? no se habla Bueno, mucho. se dice que Jesús era un exorcista, ¿verdad? Sí, Hay claro, sin relatos. duda. Ujú. Sí. No, yo creo que no se habla mucho de los exorcismos, pero a mí por las cualidades de o sea, casualidades de la vida me ha tocado conocer, porque las diócesis, generalmente en las diócesis existe un exorcista, o si las diócesis son muy chicas, se unen dos, tres, cuatro y hay un exorcista. Ahora, lo que yo he escuchado es que los casos de exorcismo son muy pocos, pero existen. Y sigue habiendo un exorcista por diócesis, me Sí, yo imagino. creo que sí. Sí, me da la impresión. Y para ser Sí. exorcista, ¿qué se necesita, Tomás? Es decir, hay como una escuela de Sí, exorcismo. yo ponte tú un amigo mío que un exorcista, pero en Rusia,
Sí. Hace un par de años nos encontramos en Roma y, uy, ¿y a qué viniste? No, vengo a la escuela de exorcista. Entonces, Wow. claro, una escuela de exorcista, Wow. donde les Me enseñan gustaría ir a esa escuela. claro, o sea, yo no me metería, yo le decía a él, yo ni muerto me meto al tema del exorcismo. No, Siempre me porque haya, además que a mí me haría pánico, o sea, un miedo tremendo. claro. Se necesita tener mucha fe, ¿no, Tomás? Ahí ¡Uh! tremendo, ¿no? Porque supuestamente el demonio es lo que va a hacer tratar de jugar con tu fe, ¿no? Es Sí, una no, de... no, yo tranquilito con mis libros y no. Yo eso le tendría mucho miedo. Ya que estamos hablando de la fe, Tomás, me gustaría preguntarte, pues algo que puede parecer muy simple, pero ¿cómo logra un sacerdote mantener la fe? Es decir, es algo del día a día, constante de meditación, de oración. Yo creo que tiene que ver con periodos de vida, ¿no? Hay periodos de vida en que son más, es como cualquier persona en el fondo, hay periodos en que está ahí como más apegado, otras veces más alejado y así va. Y también tiene que ver con los ciclos vitales, ¿no? Yo creo, ponte tú, yo tengo 51 años, yo creo que hasta los 40, 45 yo era un cura bastante, así como dijésemos, ejemplar, ¿no? Y que después cuando tú ya te vayas acercando a los 50, te vayas siendo más libre, no sé si a ti te pasa, ¿no? Pero y vais relativizando muchas cosas, ¿no? Entonces, también a Mm. mí me ha pasado, o sea, el sacerdocio va evolucionando con uno, va avanzando, va retrocediendo. Yo no creo, fíjate, bueno, puede ser que es porque sea muy escéptico, pero yo no creo que haya una meta a la que tengamos que llegar, sino una vida que tenemos que vivir nomás, ¿no? Y que tiene distintas, para todos nosotros, ¿no? Es lo mismo que te pasará, no sé, por si eres casado, estás más cercano o menos cercano con tu pareja. Qué interesante respuesta, ¿eh? No, eso nunca lo había escuchado de un sacerdote, pero tiene bastante lógica. Es decir, es que pues es algo, somos humanos, ¿no? Y a veces, bueno, pues, la fe en Dios o uno como puede ser la fe en otra cosa, inclusive en uno mismo, a veces tiene Exacto, periodos mejores que otros, ¿no? Eso, qué exacto. interesante respuesta, Tomás. Me gustaría preguntarte, Tomás, no sé cómo andes de tiempo, tengo nada más como dos preguntas más, no sé si es bien de Sí, tiempo sí, está o... bien, Sí, dale, sí. perfecto. Tomás, has andado bastante tiempo por Rusia. Me gustaría preguntarte cómo es el cristianismo ruso, cómo difiere del cristianismo, pues no sé si llamarlo occidental, si se rige por los padres de la iglesia oriental, si es más místico, menos místico. Es decir, a grandes rasgos, cómo es el cristianismo en Rusia? Bueno, a grandes rasgos podemos decir que tanto la Iglesia Ortodoxa como la Iglesia Católica tenemos el mismo background conciliar, por así decirlo. Hemos dicho sí a los mismos concilios. Lo que nos separa fue un acontecimiento en particular entre la Iglesia Católica y la Iglesia de Constantinopla en el 1053, que después, por motivos culturales, se fue acrecentando y ahora nos encontramos con dos formas de vivir el cristianismo que pueden ser complementarias. Sí, yo creo que sí. El cristianismo ruso, mi experiencia fue encontrarlo mucho más místico, en el sentido que es platónico, ¿no? Ellos sí que están con toda la cuestión de el rollo de lo que hablábamos nosotros de los mantras. La oración de Jesús es muy importante, ¿no? Después la oración para ellos como fin, como lo más sublime de la oración, vendría un poco lo que dices tú, ¿no? Hacer verdaderamente silencio y encontrarse con lo que ellos dicen como la luz del Tabor, ¿no? Que es la luz del Jesús, ¿cómo se llama? Transfigurado, que te inunda completamente y que tú pasas como tu mente, que es el nous, pasa inmediatamente a ser parte de la realidad divina. O sea, tienen un cuento neoplatónico bastante fuerte. La parte ética a mí fue interesante también, porque yo creo que los católicos somos bastante como los judíos, ¿no? La ética es muy importante. Para ellos no, para ellos la mística es lo primero, lo que te define, ¿no?
Pero eso fue un poco mi experiencia, fue una experiencia bastante de agridulce. Sin embargo, sigues yendo bastante, ¿no? En Rusia, Ah, a sí, Rusia. claro, claro, no. Sí, 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 no, y tengo muchos amigos rusos o sea, yo soy editor junto con otro profesor de una serie que publicamos en ruso, ahora estoy publicando un libro en ruso. No, 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 todo el tiempo en contacto, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo llegaste a Rusia, Tomás? Es decir, ¿cómo te llamó tanto la atención? No, no, no. Lo que pasó a mí fue muy simple. Yo tenía 27 años, tenía toda la ingenuidad de los 27 años, y se me preguntó si podía ir a Rusia. Eso Ujú, fue el año 97. Estaba recién caída la Unión Soviética. Se ujú. necesitaban jesuitas que pudiesen aprender el idioma, y yo dije que sí. Y partí y me gustó, hice amistades, estuve en Novosibirsk, que es lo que se llama la capital de Siberia, después mucho tiempo en Moscú. Eh, y así. Amo mucho el sur de Rusia, toda la parte del Cáucaso. Soy un enamorado de esa parte. Siempre cuando puedo voy para allá. Y ahora estoy sobre todo ayudando a toda la parte de Asia Central, de Kirguistán, etc. ¿Te gusta el frío? Sí, me gusta el frío. Sí, sí, sí. Ellos tienen una palabra que se llama maroz. Entonces ellos te dicen, bueno, cuando te topas acá en Europa, ¿no? Te dicen, ¿echas de menos el maroz? Y es sí, el maroz es ese frío intenso, que no es muy distinto al que uno ve en Milwaukee, en Chicago, lo que Así sea, es, no es lo mismo. en Pero Minnesota. que, pero que tú caminás y cruje la nieve debajo y se te... No, es muy bonito, eso me gusta. Me gustaría que nos hablaras ahora un poquito de tu experiencia en Japón, Tomás. ¿Cómo te ayudó eso, sobre todo para la meditación, para tener una experiencia más cercana con Dios? ¿Cómo se puede conciliar esta, no sé si fue una práctica budista, pero se dice que el budismo más que una religión es una filosofía, es decir, cómo se pueden intercalar el cristianismo y las prácticas zen o budistas, no sé cómo llamarles. No, yo creo que claro que se puede conciliar, ¿ah? Yo creo que se ha hecho todo un esfuerzo en los últimos años para ir conciliando y qué sé yo. Yo, de hecho, ponte tú, llegué a Japón después de años, que todavía lo hago, practicar meditación con un grupo de jesuitas, sobre todo que están en Alemania, que hay una casa de retiro, hay un maestro que se llamaba Frank Yalitz, que murió hace unos años atrás, que llevó toda la meditación al cristianismo. Yo creo que sí se puede conciliar. En el caso concreto de Japón, fue que conocí por internet a un jesuita que era maestro Zen, Kawaki, el apellido, que escribió un libro que se llama El Zen y la Biblia, que fue muy, muy como conocido en su época. Y este maestro Zen fue educado porque estos son por linajes, ¿no? Su linaje venía de uno de los maestros zen japoneses del siglo XX más importantes. Entonces yo le dije si podía ir a recibir instrucción con él, él me dijo que sí. Era un hombre muy mayor, tenía 96 años en esa época, así que tuve una suerte enorme porque una sabiduría impresionante. Y bueno, y ahí pero firme. O sea, yo no tengo un estado físico muy bueno, pero era todas las mañanas, a las 4 de la mañana estábamos meditando, meditábamos fino al, no sé, ¿no? Era fuerte, pero fue una experiencia muy bonita. Fue una experiencia muy bonita, sobre todo por lo que yo te decía, ¿no? Este misticismo que parte desde la realidad, en el sentido de que era la realidad te habla. Eso era el sistema. Deja escuchar, haz silencio para escuchar la realidad. Pero que la realidad te hable, la realidad te está hablando en este minuto. Lo que pasa es que el problema es que no haces silencio para escucharla. Y en ese sentido lo que era muy bonito era que para hacer silencio la postura física para ellos es muy importante. El cómo caminas, el cómo meditas, etcétera, y después muchas y muchas y muchas horas de meditación. ¿Cuánto tiempo estuviste en No, Japón? estuve un mes y medio. Mes y medio. Pero diario, ¿no? Me imagino estos Sí, sí, ejercicios. sí, sí, ¿Y sigues practicando la meditación? sí, 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 todos los días, sí, 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 todos los días.
Tomás, por curiosidad, cuando leí esto de que te gusta la meditación y Japón, no sé si conozcas a Pablo de Ors, que es un sacerdote Sí, pero no lo he español. leído todavía, no lo he leído todavía, pero fíjate que compré hace como 3 meses un par de sus libros, pero estoy Ya. esperando que se me haga el espacio para entrar. ¿Te gusta a ti? Me gusta y sobre todo me llama mucho la atención porque él también habla de bastante de la relación entre la meditación y el cristianismo y es muy crítico, a pesar de que es sacerdote católico, es muy crítico con el cristianismo actual o moderno porque dice que se ha llenado de una, como él le llama, verborrea, creo que es decir, que en lugar de acercarte a Dios te aleja no sé específicamente a qué se refiera o no creo que se refiera a nadie en específico, pero como que el cristianismo cada vez se olvida más del silencio. Mira, Entonces, yo creo que tienes razón, pero ¿sabes qué? mm, Los juicios cuando son así como muy, yo creo que a mí el silencio me dice mucho, claro, pero para algunas personas por los ciclos vitales que viven, puede ser que no. Cada persona vive su realidad, sus circunstancias, sus momentos vitales, ¿no? Las crisis de fe. O sea, una persona que está con una depresión, ¿me entendió? ¿No? Que no le ve sentido a la vida, ¿quién te dice sino que su experiencia religiosa en ese momento es tremenda? ¿Me entiendes o no? Es así es, decir, no podemos juzgar así, esto sí, esto no. No, o sea, claro, yo la otra vez hablaba con una persona que era bipolar y me contaba su experiencia de Dios. Yo decía, no sé, ni Santa Teresa, ¿no? Por decirte cualquier cosa, ¿no? Pero ¿me entiendes tú, no? Es sí, decir, claro. Y tiene un libro que se llama Biografía del Silencio, me parece que es un sí, libro muy pequeño sobre técnicas de meditación, a lo mejor es de los que compraste, pero si no, te lo recomiendo bastante. Y es un libro que te lo lees, pues te lo lees en una tarde, pero es un libro que pero bien. al vuelves y vuelves y vuelves. Mm. Este, ya por último, última pregunta, Tomás. Esto no lo tenía preparado, pero ya que, bueno, eres chileno, eres jesuita, me gustaría saber tu opinión sobre la teología de la liberación. Es decir, qué tan importante fue en Latinoamérica? No sé, que sigue habiendo influencia. Mira, yo creo, bueno, como todo tiene luces y sombras, pero yo creo que la luz principal que tiene la teología de la liberación es precisamente de lo que hablábamos en delante, es decir, de una teología que parte no desde los principios hermenéuticos europeos, de un método histórico crítico, de un método narrativo, lo que sea, sino que parte a partir de una aproximación mucho más libre de la Biblia, que parte de la realidad de la parroquia, las comunidades eclesiales de base, la reflexión campesina. Es decir, desde el punto de vista hermenéutico me parece de una libertad y de una originalidad tremenda. ¿Quién te dice que lo que un texto te dice no es solamente, o sea, lo que quiero decir, lo que un texto te dice no es necesariamente a lo que te lleva el método desde Europa, ¿no? Un campesino en una comunidad de base en el Amazonas puede tener una aproximación tan y más rica de la Sagrada Escritura. Es decir, la libertad, de nuevo la libertad para aproximarse al texto como herramienta. Quizás la crítica que yo le daría a la teología de la liberación en su momento fue que a mí había una tendencia a hacer una interpretación histórica de carácter marxista, que yo creo que lo que falla no es que sea marxista, porque marxista no es malo, no es malo en sí mismo, pero que era muy materialista. Así es. Sí. Y viene de los jesuitas la teología de la liberación o no No, precisamente? no. Los grandes precursores no eran jesuitas. Lo que pasa es que después sí hubo muchos jesuitas que se sumaron al carro, hicieron grandes aportes. Pero creo que no, lo que yo tengo entendido es que no. Que los jesuitas, bueno, esto sería ya para otro programa, pero han tenido bastante influencia en Latinoamérica, ¿verdad? Sí, muchísimo. La historia latinoamericana no se entiende sin los jesuitas, ¿no? Y sobre Sí. todo han sido grandes, em,
precursores de la educación, ¿no? En Ah, Latinoamérica han ayudado bueno, bastante para el Y en desarrollo. Estados Unidos, ¿qué me dice la cantidad de colegios que existen en Estados Unidos? 27 universidades, no es Jesuitas. tremendo. Mm. Así es. Pues muchísimas gracias, Tomás. Antes de despedirnos, ¿dónde te puede encontrar la gente? No sé si tenga redes sociales, si quieres anunciar tu página. No, mi página es tomasgarciahuidobro.com. Ahí pueden encontrar mis artículos, los libros. Los libros se pueden comprar también en Amazon. Y eso, a partir de eso, en esa página, si es que alguien me quiere escribir, que lo haga desde la página. Se puede decir que tu especialidad es la influencia del misticismo judío en el cristianismo, Sí, ¿verdad? sí, Y tienes bastantes artículos y libros al sí, respecto, así que amigos, sí. si les interesa el tema, pues bastante recomendado. Pues muchísimas gracias, Tomás, por Gracias, aceptar la Luis. invitación. Tomás y yo no nos conocíamos, así que esto fue una experiencia pues muy, muy buena. Y te agradezco de nuevo, Tomás, y bueno, seguimos en contacto. Vale, seguimos en contacto. De todas maneras, gracias, Saludos hasta Roma. gracias, gracias. Chao. Chao. Muchas gracias, amigos. Recuerden suscribirse, por favor, y nos vemos en otra emisión.